Sí, nosotros que compartimos con los amigos televidentes los titulares de las portadas y hablábamos incluso de las contrataciones públicas que había, o contrataciones públicas, esta institución había detectado vínculo entre 6 empresas a cargo de libros de secundaria. Alguien decía por ahí, el sector empresarial siempre ha estado buscando espacio para fortalecerse, enriquecerse, porque es una competencia que hay económicamente hablando. Y básicamente aquí operan los mismos grupos, que son aquellos los que hoy envían o ocupan posiciones importantes en los gobiernos. Decía recientemente el senador de la provincia, Santiago Rodríguez, Antonio Marte, de que el Senado está lleno de empresarios, y es lo que se ha visto en los últimos tiempos en el país. Los empresarios antes patrocinaban a políticos para que llegaran. Hoy ellos están remando, abogando para fortalecer su causa, y es lo que hacen todos los empresarios, hacer negocio para seguir creciendo. Y todo aquel que vaya a una posición pública, olvídese que estará beneficiando a su gente, y otros creando estructuras políticas con economía, las cuales van a fortalecer para buscar sus apetencias en el mundo de la política. Y es lo que hemos estado viendo en el país. Educación ha sido el escenario para que todos aquellos que tengan proyectos políticos pues busquen la manera de sacar beneficios. Son 253 mil millones los que se aportó dentro del presupuesto de la nación para educación, un poquito más del 4%. Alguien decía, tendremos un 6, un 7, un 8%, pero si no lo sabemos manejar, si no lo administramos, si no lo empleamos en lo que realmente debe ser, pues viviremos igual desde el mismo inicio, en el 2012, cuando la población llevó a los políticos a que firmaran un documento para que ésta definitivamente surtiera efecto en el país, fuera convertido en una ley, este 4% para la educación en la República Dominicana. Los resultados, porque todo se mide por ahí, en resultados. ¿Cuáles han sido? Bueno, escándalos y más escándalos. Yo siempre he dicho que los gobiernos constituyen la mafia mejor organizada en un estado legal, porque toda esta gente llegan al estado, una gran mayoría, hay mucha gente buena, pero llegan para pillar en el estado. Entonces, usted lo ve que desde que están en campaña y tienen posibilidades de triunfo, ya se están repartiendo a qué institución del estado voy, cuáles son los beneficios y qué se podría lograr desde esa institución. Entonces, este esquema político de la República Dominicana y también de toda América Latina, hay que darle un giro porque ese es un problema ancestral que viene hereditado y se va contagiando, y cada vez que viene un político nuevo y llega al poder, pues va en esas condiciones, como usted decía, o de lograr lo mío o lograr para mi grupo. Entonces, esto va en perjuicio de la población, y por eso vemos estos problemas que se suscitan en las instituciones, como lo que está ocurriendo ahora mismo en educación. Pero no solamente educación es porque ha salido a relucir. Hay otras instituciones que tienen sus males recónditos, ahí están escondidos, pero que en cualquier momento pueden flotar, salir. Y además, la corrupción es un mal endémico en la República Dominicana, que tiene que ver con el sector privado y el sector público, porque hay una correlación entre ambos y se confabulan en contra del Estado Dominicano. Nosotros somos partícipes de que el sistema político hay que fortalecerlo. En esto estamos nosotros de acuerdo. Pero hay una percepción, y la gente lo ha visto así, que cuando llegan los políticos contaminan, porque es que andan buscando beneficios particulares. Ellos también se deben a una legión, y para ellos fortalecer esa estructura y mantenerse en el poder, la parte económica es esencial, porque hacer campaña solamente con propuestas, no creo que usted vaya a llegar ni al doblar la esquina. Todavía no estamos preparados para esto. Y las muestras están ahí. ¿A quienes tenemos como representantes hoy día en el Congreso? Es una pena, es una vergüenza la causa que se ven ahí.
que en vez de estar legislando, aquí tenemos proyectos de ley, anteproyectos, los cuales se están reposando desde hace tantos años, pero los intereses encontrados ahí de empresarios, de representaciones poderosamente económicas, impiden en que éstas puedan ya hoy conocerse y ser parte de la Constitución o las leyes que rigen la República Dominicana. Porque ese que estaba hablando Antonio Marte, Antonio Martes, Antonio es Martes, el de Conatra. pero que él es empresario. Claro. Él llegó ahí a Claro. defender un sector. Y poderoso, Sí. poderoso, y tiene una estructura como pocos partidos políticos la tienen aquí en este país. Y que dijo algo ahora mismo, la pasada semana, que estremeció el país. Se pasa hambre en el Senado. Oh, sí, sí, sí. ¿Usted no supo eso? Diciéndole tacaño a Eduardo. De que Eduardo Estrella es un tacaño, que por eso, porque allí se está pasando hambre, oiga. Tú sabes que Eduardo siempre vendió esa imagen como la del doctor Joaquín Balaguer. Sí. Esa era una imagen que él vivía, que él vendía, una casa en los jardines metropolitanos Modesta y esto y lo otro, pero mire, no es fácil, uno no quisiera caer ahí, pero hay quienes dicen de que grupos muy cercanos a él pues han sido favorecidos ampliamente con él, siendo la principal figura en el Senado y una persona muy allegada al presidente de la República. Claro, que debe agradecerle a Luis Abinader que lo revivió, lo Sí. sacó del ostracismo donde estaba políticamente. Que será un tema a nosotros tratar. Mire, estos programas especiales que vamos a hacer aquí en el canal los viernes a profundidad, que es uno de los temas que nosotros tenemos en agenda, el visualizar ya hacia el 2024 lo que podría ocurrir, porque aquí tenemos un sector PRMista que no está para permitir de que un extrapartido sea quien lo represente en el Senado. Ellos quieren tener sus figuras, ellos tienen ahí gente que han estado esperando y dice que guayaron la yuca desde temprano, cosas que otros que han sido favorecidos en este gobierno no lo han hecho. No, claro, y es que no es fácil. La política es también como un proyecto empresarial cualquiera, como un proyecto personal o como un proyecto social, pero que conlleva mucho sacrificio. Entonces, cuando hay personas que, como dicen en el argot popular, ha guayado la yuca, pues no quiere que venga otro extrapartido de fuera y caiga en una posición como la que está Eduardo Estrella, pero sabiendo que cobijado con el poder de Luis Abinader, del presidente, que lo tiene como un hombre de confianza y uno de sus principales asesores. No, y usted sabe la cantidad de dinero que maneja, es un presupuesto que hay para el Congreso, y el Senado tiene la mayor parte de este. Y se quejaba, usted decía, Antonio Marte, de que... Se está pasando hambre. No que se pasa hambre, dice, bueno, los días que tenemos sesiones se come bien, se come normal, pero cuando tenemos que ir a trabajo de comisiones, ahí lo que le brindan es un chocolate, un café y agua, más nada. Que si van a comer a restaurantes de la Cámara de Diputados, dice, sale más caro comer adentro que comer en un restaurante de esto en las calles. Es lo que dice Antonio Marte. Pero él se quedó solo con esta denuncia y realmente el Congreso goza de muchos privilegios. Él hablaba ahí de su famoso barrilito, que le tocan 600,000 y pico de pesos, que muy pocos dan explicación de lo que hacen con ese dinero. Diputados, senadores, que debiera haber una página de transparencia, una página donde ellos den a conocer centavo a centavo, peso a peso, que hacen con ese dinero que no es de ellos, que son de los dineros que aportamos nosotros cada vez que pagamos los impuestos. Ese es el dinero que ellos reciben, es decir, que no es un dinero que se lo han ganado, que venga de beneficios particulares o beneficios económicos de empresas en especial, ¿no? Es de todo el pueblo dominicano. Que yo soy de lo que entiende que no debería ser. No debería de existir ese tal barrilito o la entrega de esos recursos a los congresistas, en el sentido que lo que ellos hacen es asistir supuestamente a personas de escasos recursos, pero para eso hay instituciones del Estado
ahí está el plan social de la presidencia, ahí está Supérate, y están todos esos... Hay duplicidad y eso fue de las cosas, o era una de las cosas que en campaña prometían eliminar. Aquí hay mucha duplicidad. Aquí hay plan de ayuda, que Supérate, que Suben, que esto, que lo, y todo con el mismo objetivo. Pero las gobernaciones también hacen lo mismo, porque las gobernaciones van a asistir, y he visto muchos operativos entregando alimentos, entregando electrodomésticos, etcétera. Entonces nos preguntamos, si todo esto existe orgánicamente, ¿por qué tiene que hacerlo un diputado o un senador? Hacer lo mismo. Entonces deberían de eliminar eso. Y con todos Deberían de estos eliminarlo. recursos se promueven figuras. Sí, Figuras. ese es el objetivo. Vámonos a publicidad, ya regresamos con nuestro invitado para hoy, lunes, iniciando la semana. Ulises Rodríguez de Proindustria estará con nosotros.
estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia del director general de Proindustria, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y quien recientemente pues también fue incluido en parte del equipo nacional de este partido que hoy gobierna la República Dominicana. Ulises Rodríguez está con nosotros, a quien damos los buenos días. Bien, muy buenos días, Frank, y contento de encontrarme aquí con amigos como tú, y sobre todo con Arturo, caramba. Sí. Pero que, es un privilegio el mío. Porque yo estoy acostumbrado a venir aquí, pero no con Arturo. No con es Arturo. la primera vez. Sí, pero Sí. Arturo es una persona que yo conozco mucho en la parte, sobre todo como periodista y comunicador, y en otras áreas de la parte social. Ha incursionado también en la parte pública. Oye, parezco yo el entrevistador hoy, No, eso. presentando a Arturo. Sí, ya, me estaba presentando porque... Pero no, eso, es que hay una relación de muchos años, claro, de respeto. desde cuando tú y- eras vocero, Su director de su información, director, o de director gobierno de regional, Hipólito. director regional de información. Sí, sí. Bueno, que esa vocería no se pierde, porque también ese rol lo es ocupa hoy es aquí. que tiene un periodista interno, Ulises. Vocero del gobierno. Viví mucho en la realidad del periodista, eso tengo que decir. Me sensibilicé mucho y me identifiqué. Ver cómo el periodista lucha cada día por obtener la información y cómo ahora ha cambiado, ahora es más fácil, pero todavía en ese momento no había leyes que obligaran al libre acceso a la información. Entonces era presionando y hasta empujones llevaban. Y a mí me tocaba forcejear defendiendo al periodista. Cuando Pepe Goico no agarraba. Ese es el caso, sí. Ulises, ven que Pepe me quiere dar. Ulises, Entonces, ¿se ganan los espacios o hay que tener un padrino dentro de la política con este reconocimiento que se hace a tu figura, creando un posicionamiento en la estructura nacional del PRM? indiscutiblemente, Frank, que los espacios se ganan. Por más que uno, ¿verdad?, diga y quiera y se mueva también, por cualquier situación que se pueda dar, pero los espacios se ganan trabajando en el día a día y con los años. La verdad es que yo fui miembro del mismo organismo, era más amplio, pero en el PRD. Y nunca exigí ese derecho en principio que tenía, que es que tú incursionabas con los mismos puestos que tenías desde el PRD hacia el PRM. Pero todo eso yo quería el cambio, yo quería que el PRM se fortaleciera, que ganara. Y yo sabía que en el PRD lo que más daño nos hizo a nosotros pues fue esa lucha intestina, la división, las tendencias. Entonces, igual que le pasó al PLD recientemente. Entonces, por eso no quise exigir nada, sino entregarme en cuerpo y alma al partido, a la causa, a fortalecer un partido para construir en ese momento vamos a decir, una plataforma política desde la oposición en aquel entonces que le permitiera llegar al gobierno y hacer, bueno, llevar la dirección del Estado que nosotros queríamos, como lo quería Peña Gómez. Entonces, eso llevaba mucho sacrificio, desprendimiento. Igual que lo hice, porque no es la primera vez, también lo hice como diputado. Yo gané una diputación, se la doy al partido, la pongo al servicio del partido, en ese momento de manera convincente, con un amplio respaldo del pueblo. Y no obstante a eso, me ranqueo para el 20 para una senaduría, que era lo que aspiraba, y lo puedo decir claramente en ese momento. Y cuando los números están, bueno, pues se presenta una coyuntura en la que aparecen figuras como don Eduardo Estrella, que lo he dicho siempre, con una capacidad de aglutinar sectores, de conciliar, una visión tremenda, un gran hombre serio, honesto. Yo no, pero vamos a sumar. O sea, esa es mi visión de la política. Yo, aparte de ser un demócrata que acepta los resultados, también entiendo lo que es la parte del sacrificio que hay que hacer en ciertos momentos. Y ahí, pues, también vino otro sacrificio. Después de ir como diputado, me tocó ir como candidato a alcalde en aquel momento, donde las posibilidades eran mínimas, pero asumimos esta candidatura como parte del sacrificio que nos tocaba. No todo el mundo lo hace, pocos lo hicieron, yo me atreví a hacerlo, acepté, me puse a disposición de mi partido y del presidente Luis Abinader, quien es el líder indiscutiblemente hoy del partido, compartido con figuras extraordinarias como Hipólito Mejía, que ha entendido su rol,
Bueno, pero un partido, y hay otras figuras, Milagros Ortiz Bosch, también entre otros, que jugaron ese papel de unificar el PRM y dejar a un lado las luchas intestinas. Pero es ahí donde yo entiendo que se reconoce el trabajo. Hay muchos compañeros también meritorios que en su momento pues, le tocará, pero nos tocó a nosotros en este momento. Vamos a y brindar para café. mí es una distinción, porque ser miembro de la dirección ejecutiva del partido es una distinción y un reconocimiento al trabajo. Y una distinción para nosotros que una mujer, ¿verdad?, como Xiomara nos traiga el aroma, el sabor de Café Santo Domingo. Ya hacía falta, ¿verdad? Xiomara, Sí, aquí sí, Y aquí que está Xiomara. tomándonos este cafecito, yo quiero hacerle la siguiente Con lo pregunta. mejor de lo nuestro. En Xiomara estas llega con el presentaciones. aroma, Sí, el aroma llega con sí. ella y primero. Así es, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro en estas 3 presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central, Café Santo Domingo. Dele. El café permite, Ulises, que uno haga, hilvanar las ideas y así lograr una respuesta convincente. Tú hablas de sacrificio, ¿verdad? Y que hay que ganar espacio y entendemos que tú has sido una de las figuras que ha venido descollando y creciendo. Pero dentro del Partido Revolucionario Moderno hay gente que no está contenta con posiciones de personas que llegan. Bueno, el caso de Eduardo ha sido criticado, pero ya tú has dicho que es una persona de solvencia no solamente moral, sino que arrastraba a muchos grupos y podría darle fuerza al partido. Pero hay otros... Es de la gente que Sí, le suman sí, a que la le política. suma, pero hay otros Y que... todo a la aparenta política. ser que había un A la compromiso. política en general. Sí. Porque- Pero ¿cuál es cómo tú calificas entonces otros que han llegado y tienen posiciones por encima de aquellos que han trabajado? Mira, Arturo, hay cosas que hay que tratarlas con objetividad. Sí. Y la política no es exclusiva de un sector, de un grupo, sino que en un accionar, y hablando en términos de buena política, hay que estar abierto a diferentes sectores. Eso me recuerda mucho también la parte que uno critica de los partidos políticos, el sectarismo. Y si uno se lleva de ciertos criterios, pues entonces no se da la apertura. Y en la apertura tú sumas gente de valía. Y digo, hablamos como buenos políticos. Eso no quiere decir, porque yo te hice también un análisis antes de entrar en esta pausa y entrar a este segundo tema, de que el mérito no sea reconocido. Yo hablé de reconocimiento del mérito, en mi caso, y por eso mucha gente me llamó y se solidarizó. Y yo, pues un tema de criterio y de momento, creo que también debo decirles a ustedes lo siguiente, esto lo quiero decir con mucha responsabilidad. En los organismos de dirección, colegiados, operativos, de día a día, los pequeños, ejecutivos, tienen que ser lo más reducido posible en cuanto al número. Se habla de 25, 30 personas, como número ideal 35, pero bueno, el PRM llegó en esta ocasión hasta 60. ¿Y por qué 60? Porque no se puede ampliar más. Si se sigue ampliando, entonces va a ser algo que perderá operatividad, la parte funcional se pierde. Esa fue una discusión en el PRD, desde que éramos PRD, una discusión de la vieja casa, que es que llegamos a ser 153, 154 los miembros, entonces se entendía que era muy difícil manejar los debates y las discusiones para tomar decisiones rápidas en el día a día. Por eso el número debe ser reducido y evidentemente que no todo el mundo va a estar dentro. Lamentando sí, porque yo sé que hay personas que entiendo que podrían sumar mucho y que son necesarias en el organismo. La participación de Roberto Ángel Salcedo, ¿cómo tú la calificas? La llegada al comité ejecutivo. Mira, tiene también su valor el hecho de que él tome la decisión, su crédito, de venir a hacer carrera en el PRM, a hacer fila, donde él, no obstante el nombre que tiene, y el de su papá también, que todo el mundo sabe que aunque no Hacer esté fila, visible, pero él no hizo fila para llegar ahí. sí, claro que sí, Sí. porque estamos en el gobierno, Él llevamos participó 2 en la años, campaña. Sí. y él estuvo en la campaña haciendo recorrido, apoyando, y no forma parte del gobierno, es decir, no está dirigiendo ninguna institución, de manera que lo ha hecho creyendo en el partido, es decir, que no ha exigido un cargo de relevancia, no lo está desempeñando, y si se le incluyó, bueno, pues yo entiendo que
es algo que fortalece el partido. Es una señal clara de que el PRM es un partido abierto, donde se puede también participar y lograr espacios. El presidente Ulises ha dicho que para hoy ya podrían tener una cifra de los daños causados por el paso de Fiona. Pero tú, como está identificado y es un sector el cual le corresponde a Proindustria, el tema Zona Franca en el este, ¿cuáles daños estructurales, si está trabajando, en qué capacidad Zona Franca en el este? Sí, la verdad es que viéndolo en general, para ir a lo del este, viéndolo en general, los daños a lo que es el sector de la Zona Franca fueron mínimos. Y en el este, donde tenemos importantes parques, hay parques públicos y privados, parques de Zona Franca, tenemos en San Pedro, La Romana, y en Atomayor, El Ceibo. En Higüey hay un parque, no está operando como Zona Franca, es un proyecto que está en desarrollo, fue afectado mínimamente, igual que en Atomayor, donde sí se sintió un poco más, pero no tanto a la Zona Franca. La empresa que opera allá en nuestro parque, el daño que pudimos observar cuando fuimos fue menor. El parque sí, el parque fue azotado. Cuando yo llegué el martes, el día después del huracán, y veo que árboles gigantes fueron arrancados de raíz, o sea, en línea, 4 o 5 árboles en línea gigantes. Yo dije, bueno, eso me dio mucha pena. Y además en el trayecto, sobre todo, pude ver cómo los árboles estaban devastados. La zona estaba devastada. El río, las aguas inundaron las casas, muchos techos se fueron. La destrucción dejó un panorama desolador, triste, penoso, deprimente. Y nosotros, pues, pero el presidente, que llegó primero que todo el mundo, porque la verdad es que para mí la moraleja de esto es la rápida respuesta que le ha dado el gobierno a un fenómeno como este. Nunca se había dado. Bueno, no lo digo yo, que no soy una autoridad en esto, que he sido legislador y lo puedo decir, sino que el mismo director del COE, el general Méndez, dice que en los años que tiene, y quiero citar lo que él dice, nunca se había hecho lo que se hizo ahora, que llegar tan pronto y con respuesta contundente a la gente, a la población, en solidaridad, o sea, que se siente la mano amiga del gobierno. Y como muestra de eso, cuando yo fui a Atomayor, donde me tocó ir, pues uno sentía el pesar, pero sentía también una emoción, un sentimiento encontrado, porque fíjense, cuando llegaron las patanas así rápido del gobierno, con madera, con zinc, en lugares donde la gente perdía su casita y la gente decía, ¿y tu casita? También se te fue. Eso era común, es un tema común que la gente preguntaba, ¿cómo quedó tu casita? De eso da mucha pena oír eso. Pues fíjense, cuando esas patanas entraron, y de verdad que a mí se me eriza la piel, porque esto es algo conmovedor, la gente salía de las casas así mirando el zinc y la madera, solamente viendo eso, y alimentos que venían detrás, a aplaudir la gente, el pueblo, porque en ese momento hay que estar allí para ver lo que se vive y lo que siente la gente que fue afectada por un fenómeno de esta naturaleza. Lo que hay que entender con esto, que la planificación fue lo que le dio el gran resultado. Ulises. Fíjate, yo decía en la noche, estaba con unas personas, cualquiera podía pensar que era exagerado de parte del gobierno, del presidente, anunciar no laborable el lunes. Cualquiera podía decir, bueno, pero es una exageración. Pero el presidente es un hombre muy bien informado, y los huracanes traen vientos que matan, pero también traen agua, que igualmente ocasiona muchas pérdidas humanas, naturales, agricultura, materiales, pero también vidas humanas. Sí. Y hay que reconocer, yo quiero felicitar al presidente de la República por la visión que tuvo, no solo la respuesta, es como tú decías, Arturo, ante la previsión que hubo. ¿Sabe que hubo para lo que ocurrió aquí? Oye, las muertes, eso fue mínimo. Fue una muchacha que salió porque se montó en un motor y accidentalmente se cayó el poste. Sí. Entonces funcionó la previsión, y eso hay que reconocérselo al presidente de la República. La medida fue certera. Para nadie es un secreto, Ulises, el crecimiento de las zonas francas en el país.
esa expansión, ¿cómo va? Y además, dentro de esto quiero preguntarte, con relación a un parque que ustedes anunciaron en Canca la Piedra, en las fronteras entre Canca y Sí. San Vito, ¿en qué está eso? Sí, mira, dos cosas. Primero me preguntas el sector, Sobre la expansión. cómo va, Sí. y yo sé que tú lo dices porque tú Entonces, viviste claro. y hasta me cubriste cuando yo estaba diciendo en el 2005, 2006 y 2007 que fuéramos al rescate del sector. No dejo de reconocer que hubo crisis internacional, pero mi petición es que el gobierno apostara al sector, que no se hizo en ese momento. Pero recuerda cómo aquí se anunció en el Espaillat Mera despido masivo de gente. Miles y miles y miles. Solo una empresa tenía 11.000 personas trabajando, la Interamericana, y ni hablar de otras más, el Grupo M y otros que tuvieron que despedir. Aquí se perdieron en un momento dado cerca de 15 a 20.000 empleos casi de golpe, y después pasó de 30.000, casi a 30.000 solo en Santiago. Eso fue un golpe duro a Santiago. Y después también ocurrió en La Vega, en Moca y en otros lugares, San Francisco. Pero el sector que tuvo una crisis fuerte se recupera hoy con el apoyo del gobierno, con el apoyo del presidente Abinader, con la confianza que el presidente ha mostrado al sector, pero sobre todo con medidas. Además tiene también una dirección como el Daniel Liranzo, quien realmente maneja y dirige lo que es el sector, regula el sector con una experiencia de más de 40 años en él mismo, haciendo carrera, y nosotros todos juntos los que incidimos, pues hablando y pidiéndole desde el principio al presidente que ya no hay que pedírselo, porque tenemos un presidente que oye, que escucha y que analiza y toma medidas. Por eso, y lo digo porque fue en San Pedro y fue en un parque de Proindustria que lo visitamos. Yo lo digo, lo repito para que la gente se recuerde, cuando estábamos en los días de la pandemia, que no se sabía lo que iba a pasar con la economía aquí y tampoco en el mundo, y problemas de comunicación de un continente a otro, de transporte, de suministro, se interrumpió la cadena de suministro. Entonces nos atrevimos a llevar al presidente y él a ir y a anunciar el respaldo al sector, y ahí a dar un Picasso para 3 naves industriales, 6 en total que ya se inauguraron. Para los que llevan nota, esas naves que anunciamos, que fueron 6 grandes naves, cerca de 100.000, más de 100.000 metros de construcción, que se inauguraron, cerca de 120.000 metros de construcción, se dio un Picasso, ya se inauguró y esas naves están todas alquiladas, y hay empresas que ya están produciendo y otras están en proceso de instalación para eso. Para lo que dicen que las obras que se han anunciado, que hay aquí una muestra. Pero bien, el sector va bien, se recupera, ya recuperó los empleos que había antes de la pandemia. Lo que tuvimos en los días de la pandemia fueron superados, donde la meta era alcanzar los 163.000 que había en el 19, porque en el 20 fueron unos 130.000 los que se encontraron. Más de 191.000 empleos, cerca de 192.000 ahora. Proyecciones de más de 200.000 para los primeros 3 meses del año que viene, primer trimestre. O sea, el panorama es bastante optimista, es bastante halagüeño, es un panorama muy positivo para el sector. En cuanto a lo del Tamboril, hay un grupo de empresarios del sector que han reclamado, han pedido que se construya un parque de zona franca. Allí se ubicaron los terrenos a una iniciativa privada, donde esos terrenos fueron comprados por esa asociación, y nosotros como Proindustria hicimos los estudios correspondientes, le hemos dado todo el apoyo, todo el soporte, pero como está el sector privado, hay que sentarse con ellos también, porque yo no puedo llevar a la voz cantante de un proyecto que es privado, pero con el apoyo del gobierno. ¿En Canca la Olla va a ser eso? Es en Canca, tengo que precisar la ubicación, pero todavía hay cosas que hay que sentarse y acordar con el grupo que está allí, y que liderea también el empresario Radamés Rodríguez, que es una persona que quiero reconocer a los aportes que ha hecho y cómo se ha destacado en el sector tabacalero. Es decir, es uno de los empresarios que son, yo sé que son orgullo, es un orgullo de los tamborileños. Que es uno de los sectores
que más fortalecido está en estos momentos y que también están en zonas francas. Pero Han sí, crecido mucho. Dentro de la zona franca y fuera, no era tan, no era tanto, tan pero fuerte ahora la la presencia es mucho mayor. de la fábrica Pero de ¿hacia dónde cigarros. se proyectan, Ulises, la zona franca, considerando de que ya la parte textil no es la más fundamental, no es el fuerte, sino que a propósito de la pandemia, pues se crean nuevos escenarios para la implementación de materiales que tienen que ver con la salud y todo este tipo de cosas? Bueno, eso que tú señalas es importantísimo porque por ahí podemos ver la fortaleza del sector y es la clave es la diversificación. La parte textil decreció, entró en crisis como la del calzado en un momento dado. La hemorragia se paró, se estabilizó el sector, este es su sector, la parte textil sobre todo, y el calzado, y la producción volvió a crecer. Está creciendo en el país de manera lenta, pero ya es una recuperación y es una gran noticia. Pero lo más importante en esto es señalar que la comunidad internacional, lo que respecta a la industria y la parte económica, pues ha puesto, y en el sector de la zona franca, ha puesto de nuevo los ojos en la República Dominicana. Gente que se fue a China, se trasladó a ese continente, a Asia, a Indonesia, Malasia, a otras naciones y a otros continentes que se fueron de aquí, pues están volviendo. Eso es lo más importante. Es una señal muy clara. ¿A qué se debe? Bueno, hay un tema interesante. Confianza. La confianza en el gobierno dominicano. Debo decir también que se dan las condiciones. Ahí es donde entra la visión del presidente Abinader, de darse cuenta de que las condiciones están dadas y que con el apoyo del gobierno esto se puede aprovechar. La tensión chino-americana, eso es importante que la gente lo sepa. Hay tensión y los Estados Unidos están promoviendo la vuelta a América, Come Back to America, o sea, a invertir acá, no importa, en América. Hay incentivos para eso. La cadena de suministro, la interrupción que se dio, demostró que no es sano, no es bueno, no es inteligente tener toda la producción concentrada en un lugar tan lejano, aunque el costo en un momento dado fuera menor. Entonces, eso es importante señalarlo. Entonces, decidieron estratégicamente, pues, aumentar la producción aquí en América y sobre todo en América Latina, en la República Dominicana, porque encontraron un clima ahí favorable, encontraron estabilidad política, ventaja que tenemos con relación a otros países, estabilidad, y eso se refleja en lo social, no hay movimientos sociales que desestabilicen la economía, el gobierno y que interrumpan las actividades productivas. Estado de derecho sano, o sea, hay un verdadero Estado de derecho y leyes e incentivos que favorecen la instalación de esas empresas e industrias aquí en la República Dominicana, entre otras cosas que podríamos señalar. Igual también un tema salarial. En aquel momento el salario chino era casi la mitad del salario dominicano. Ahora los salarios se están igualando, acercando, entonces no hay tanta ventaja. Ahora el gobierno dominicano tiene que confiar, creer en el sector, porque yo podría señalar otras razones, como por ejemplo una política monetaria acertada. El presidente pudo el presidente Abinader hacer quizá como hizo el presidente Fernández, pasarse de contento y hacer algo que es popular, a la gente suena bien, decir, vamos a apreciar más la moneda, vamos a seguir fortaleciendo el peso, pero en economía eso es catastrófico. El peso una vez sube, no es bueno que suba más de la cuenta, o una vez alcanza un valor la tasa de cambio. Lo más importante, ¿saben qué es? Estabilizar la moneda, no deslizarla y subirla, como tampoco bajarla más de la cuenta. Ahora, al final, la moneda se apreció un poco más, pero el presidente, a través del Banco Central y con la política monetaria, ha logrado estabilizar el peso, pero un peso fuerte, y eso es un reflejo del buen manejo de la economía. Un peso fuerte es el reflejo de una economía robusta, fuerte, y de un buen manejo económico.
Vámonos a publicidad y ya regresamos con esta conversación en el café de Diario 55. Ulises Rodríguez es el director general de Proindustria, está con nosotros en este encuentro. Ya volvemos. Ulises Rodríguez está con nosotros, director general de Proindustria, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Ulises, hay sectores incluso que han estado diciendo que la inversión que está haciendo el gobierno dominicano a través del presidente Luis Abinader en Santiago, como estuvieron reclamando sectores que ha ido más allá de las expectativas, porque son inversiones cuantiosas. Dicen como que hay mucha preocupación dentro del partido y el mismo presidente, porque para todos estos recursos que se están moviendo en Santiago, el posicionamiento del partido como que no es el más deseado en estos momentos. Bueno, dos cosas, vamos, ¿verdad? Sí, hablaba de sí, las inversiones sí, que ha hecho el presidente y vamos a pasar ahí mismo que tiene relación a lo una con la político. otra. Pero quiero aprovechar que me encanta el tema, porque cuando fui legislador mi tema era ese, que a Santiago se le dé lo que le toca, que se le invierte en función de lo que aporta en términos del PIB, o sea, de la riqueza en general, impuestos que se devuelven fruto del movimiento económico. Pero es cierto, Fran, el presidente ha ido más allá y nos dejó sin discurso a lo que fuimos legisladores, a los legisladores actuales y a todo el mundo, con las inversiones que se están haciendo, que van de cara a una transformación de Santiago. Ojo, es bueno que la gente sepa, el presidente Abinader, el santiaguero, está yendo más allá de lo que mucha gente esperaba y va a provocar que Santiago se transforme, pero de una manera radical, con un tren, monorriel, con un teleférico que va a ayudar al transporte, va a conectar extremos de la ciudad para resolver el tema del tránsito y el transporte de pasajeros, y la intervención en importantes vías de Santiago, la conectividad, ampliación de las avenidas que entran, autopistas. De verdad que cuando esto se complete y se le muestra a Santiago, vamos a ver un Santiago, un antes y un después. De hecho, los mismos industriales y comerciantes en la feria del año pasado de Exposivao, que a propósito viene ahora y que aprovechamos para que la gente participe y apoyar esta gran feria de Exposivao. Ahí en el marco de la feria el presidente anunció el total de obra que superaba los 41.000 millones de pesos. O sea, eso es algo grandioso. Yo me pasaba el presupuesto analizándolo, revisándolo, cuando era legislador, y yo veía inversiones de 1.000 y pico de millones
que a veces terminaban en 200, 300 millones en el año, 500 millones, pero no se ejecutaban 200, 300, 500 millones, en un año pico tal vez algo más, pero gracias a la visión del presidente Abinader y el compromiso, y me recuerdo, yo tengo también ahí que decirle a ustedes que nosotros cuando yo fui candidato a alcalde, nosotros firmamos un acuerdo de compromiso, recuérdenlo, con Santiago, con Eduardo Estrella de testigo, donde el presidente Abinader se comprometió a eso, a devolverle a Santiago lo que le correspondía. Además que el presidente, un día estuvimos en uno de los programas locales aquí de la tarde, ese día llovió, íbamos con una agenda y duramos 2 horas prácticamente para llegar a una actividad y yo iba con él en el vehículo mientras en ese momento él veía cómo la ciudad colapsaba, del mismo centro de la ciudad. Entonces yo le expliqué mi visión y eso motivó a que preparáramos ese acuerdo de compromiso, siendo candidato a alcalde en ese momento, acuerdo de compromiso con Santiago. Y miren los resultados, un presidente que vivió en carne propia esa situación de la obstrucción que se da, los tapones, y como eso es un problema serio en la ciudad, pues vamos a tener respuesta para ello. Frank, en cuanto posicionamiento a lo que tú decías, que cómo va el posicionamiento, mira, debo decirte que el posicionamiento que tiene el PRM es muy bueno. Ahora, obviamente, eso fluctúa, tú tienes picos, pero podemos separarlo en 2 partes. Podemos ver el gobierno, cómo está la valoración del santiaguero, del presidente Abinader, y entonces yo tengo el año entero evaluado. Yo te puedo decir que comenzó muy bien, nunca ha bajado lo que es la valoración y que subió en el último mes. Quizás la presencia, ya obras como la circunvalación, la parte que se terminó, la conexión en Cienfuegos, el inicio de los trabajos, lo que está haciendo el gobierno ha tenido resultados en la valoración que hay. El presidente tiene una valoración de un 63% entre buena y muy buena, y otra valoración positiva de cerca de casi 20%, lo lleva a tener un 80% de valoración positiva el presidente, de aprobación de su gestión en general, a veces un 82%, pero bajó la parte de muy mala, porque a veces la muy mala llegó a tener 8, 10, 12. Entiendo que también está la población, está la misma gente del PLD. Pero debió haber subido ahora después del huracán. Pero la de muy mala bajó a 1.2 y la de mala quedó en 8. O sea que mejor no podría ser la valoración. El partido como partido tiene su punto, ¿verdad? Hay que entender que el PLD se mueve un poco y la fuerza del pueblo, pero el PLD con su movimiento, aunque no ha podido despegar mucho, pero sí pude notar que en el trayecto tuvo un pico como hace 2 meses, que subió ligeramente algo por encima de la media que tenía, de un 20 algo que tenía constante, 23, el PLD 24, todo el tiempo. Yo llegué a ver, responsablemente lo digo, que llegó a un 30, que es mucho para mí, pero en la última encuesta que veo de nuevo, veo el PLD con un 25 en Santiago. También encuentro que es mucho, pero entiendo que es un partido que tiene una alcaldía en esta ciudad, el cargo más importante que hay fuera de Santo Domingo, la institución, vamos a decir, fuera de la capital, y eso pesa. Son miles de las personas que trabajan ahí, un precandidato también presidencial, en el caso de Abel, que entiendo que también está bien posicionado, ahí compitiendo en buena lid. No sé lo que va a pasar en esa convención. Políticamente le conviene a ustedes ese crecimiento. No me estoy metiendo mucho en eso, porque es un asunto de los PLDistas. Respeto eso, porque esa es la democracia. Pero pienso que sí, pero el PRM volvió a subir, eso tengo que decir. El PRM andaba por un 47, 48, en un momento dado fluctúa un 46, es normal, 45 en otro momento, pero la última medición que tengo ahora, reciente, le está dando el PRM lo que yo entendía que tenía que tener, que es un 52%, 53%. Tomando en cuenta la característica de Santiago, está alto, ¿eh? Que lo tuvo el PLD, pero el PLD lo tuvo en el momento cumbre, y hasta el final prácticamente el PLD como partido llegó con un 53%. Y yo entiendo que un partido que esté bien posicionado, pero el PLD no tenía la situación que tenemos nosotros. La oposición está dividida, fragmentada. Y no estaba la fuerza del pueblo tampoco.
que divide al PLD. O sea, nosotros teníamos que estar mejor, por eso que tú lo dices, y teníamos un 45, 46, pero son cosas que pasan. El PRM también es un partido nuevo del sistema que se viene consolidando, y yo entiendo que ese proceso que pasó ahora, pues ya nos deja a nosotros mucho más fortalecidos. El PRM necesitaba elegir las autoridades internas, la presidencia, secretaria general, la secretaria Carolina, en este caso, organización. Después tuvimos una situación, ustedes lo saben, con el tema de las autoridades municipales, logramos un consenso con la provincia, municipio. Eso fue también un poquito fuerte, fue un escarceo, porque ponerse de acuerdo no es fácil. Yo estaba en la comisión de consenso y logramos un acuerdo en cerca de un 90%. Eso es mucho decir, y es posible que eso, pues, en ese momento paralizara ciertas actividades, pero con el beneficio de la unidad al final, y eso creo que es lo que nos ha hecho subir de nuevo. Ulises, ¿no es preocupante para ustedes en el plano local que solamente la figura del presidente es la valorada, la que crece? Porque tengo entendido que la mayoría de funcionarios y dirigentes no tienen una alta valoración. ¿Esto para el plano local no es preocupante? Mira, tengo que decirte que los funcionarios del gobierno actualmente están trabajando con mucha responsabilidad, eso se ve. Tú te refieres que el presidente absorbe, sí, todo, y es verdad. La valoración, o sea, es de él solamente. Cuando tú lo tienes a él, realmente yo lo vi en Santiago con un 82%, la valoración positiva. Le digo, la pregunta es buena, muy buena, incluso regular. Entre buena y muy buena, 64, 65%, y con la regular en ese tipo de encuestas te llega hasta un 82%. Es excelente, mejor de ahí no podría ser. Y es normal que eso no deje mucho espacio para los funcionarios, la gente se va al presidente, pero tampoco te dicen que es mala la de los funcionarios, al contrario, la valoración que hay es buena, que no repunta a uno mucho, bueno, porque todos tienen que tener un comportamiento similar al presidente. Yo creo que si fuéramos por cualquier área que tú me menciones, cualquiera que tú me menciones... Tú y doña Rosa son los únicos que repuntan. Sí. Yo no porque esté aquí presente, sino por los datos que manejo. No quisiera hablar de mí, quisiera yo mismo sacar la parte mía, la conozco y la veo, la vi, pero estoy más que agradecido de la valoración que tengo de Santiago. De verdad que me sorprendí con los últimos números, que no solamente con lo de la preferencia a cargos electivos. Sí. Eso lo dejo, si ustedes lo tocan como ustedes quieran. Pero el que tocar. Pero de Rosa sí. Te podría decir que la vi, se lo dije a ella hace 2 días en una actividad, que la vi que subió su valoración. Muy buena valoración. Vi también, sé que ha mejorado, Corazán está haciendo buen trabajo, de Norte ha mejorado muchísimo en la capacidad de respuesta y su manejo. Pero el funcionario, no la institución, el funcionario. Sí, lo hablo de 2 cosas, porque están vinculados. Y también, ¿por qué no decirlo? Andrés Cueto, Rosa, Burgos, en lo local. Pero podría decirte lo mismo de Daniel Rivera, al frente de Salud Pública, y las demás instituciones, no las voy a mencionar porque son mucha educación, por ejemplo, está haciendo un trabajo extraordinario. Y entonces, y la gente lo reconoce. Pero la delantera suya es porque ya eso está definido que va a ser el alcalde de aquí, de Santiago. Bueno, en cuanto a los puestos, ya aspiraciones y definición de candidatura, eso no está definido en ningún lado. Yo soy muy respetuoso de lo que mi partido decida, lo he demostrado. De valoración, Ulises. Estaré esperando. Es normal que tenga un buen posicionamiento. Bueno, no es tan fácil, no me quiero tampoco contradecir con algo que le dije. No es tan fácil posicionarse a una alcaldía, a una senaduría, incluso a la presidencia. Hay ciertos cargos que da trabajo tú lograr números. Pero ya hay un camino hecho y llegaste muy cerca, con todo y haber salido Entonces, tarde. Entiendo que eso es parte ¿verdad? Ese posicionamiento, como tú señalas, se debe a que, bueno, lo puedes decir tú mismo, lo que tú decías, tu análisis, ¿no? Que a pesar de haber salido tarde, 40 y pico de días, sacar un 40% prácticamente, con una votación baja, pues nos deja posicionado. Y eso hace que cuando midan la alcaldía, pues obviamente pasa que yo salgo con una valoración. Antes cuando yo salí, como yo decía, de abajo hacia arriba, a vencer a un candidato, a enfrentarme a un candidato que estaba posicionado. Ahora lo que estamos posicionados somos nosotros, con unos números que de verdad me sorprenden. Cuando uno mira un séquito así, con un funcionario que todavía no es candidato, todavía no es alcalde, entonces eso significa que va creciendo. Ya estamos sobre tiempo, Ulises, pero aprovechando en ese mismo orden, en ese mismo tenor,
¿entiendes tú de que, considerando la valoración que ha hecho Arturo de funcionarios, de dirigentes políticos aquí, de que el PRM tiene que ir con candidato propio para el 2024, de que un PRMista debe ser el que ocupe la senaduría? Siempre es lo ideal. No te voy a decir que sea un PRMista porque la gente hace carrera para llegar y obtener un cargo. El que aspira, el diputado generalmente, algunos prefieren quedarse ahí siendo diputado, pero prefiere ser senador, quiere llegar un día a ganar espacio para ser senador. Igual que pasa con la alcaldía, hay gente que hace carrera para aspirar a alcalde. Pero yo podría decirte que uno tiene que estar abierto a cualquier situación que se dé, que se presente. Las alianzas, por ejemplo, que fue el caso que ocurrió aquí. El caso de Eduardo Estrella es un partido nuevo que se suma al PRM y por eso entró como una fuerza aliada, sumando algo diferente. Y por eso nosotros estamos abiertos siempre a las alianzas. En lo ideal, uno siempre va a querer que la gente que trabaja con uno en el día a día pues se desarrolle y alcance los cargos principales. Muy bien, pues gracias Ulises por darnos parte de tu tiempo. Sabemos que tienes compromisos en la capital y nosotros pues siempre valoramos el que esté con nosotros compartiendo este espacio. Gracias a ustedes una vez más por la invitación, ¿verdad? Y compartir con Arturo que está aquí reintegrándose de nuevo. Me estoy sustituyendo. Está bueno. Sí, te está poniendo. Sí. Bueno, gracias bueno. a Ulises Gracias. Rodríguez, director general de Proindustria, que ha estado con nosotros, de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Moderno. En nombre de Arturo Taveras, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y todos los muchachos y equipos que conforman el programa de la mañana que da inicio a la programación de Super TV 55. Muchísimas gracias por la sintonía, la invitación para continuar con la programación de este canal y nos juntamos, Dios delante, mañana a las 7.